¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Tenemos como invitado esta mañana para la entrevista político-legal, debiera decir en este caso político-judicial, al doctor César Nagasaki. Ustedes lo recuerdan y saben quién es. Él ha sido abogado del expresidente Fujimori y lo es todavía del expresidente Ollanta y de su esposa Nadine Heredia en lo que tiene que ver con las investigaciones, los procesos que enfrenta por los aportes a las campañas las pasadas campañas presidenciales, y también es abogado ahora de Pedro Pablo Kuczynski. Pero vamos a hablar con él fundamentalmente de lo que ha ocurrido ayer. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Nagasaki. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Gracias por concurrir. Lo primero que viene a la mente a raíz de la detención de Keiko Fujimori, detención preliminar, es que quienes se han manifestado en contra de esta decisión judicial dicen es ilegal, pero ilegal no es. Es decir, la detención preliminar existe como un instrumento, no es una cosa que se ha inventado para esta ocasión ni el fiscal ni el juez. ¿Es correcto? Es procedente porque está prevista en la ley, pero es infundada porque no tiene los requisitos que esa ley exige para darla. Es decir, existe como instrumento, pero mal utilizado. Está mal utilizado en este caso como en otros, porque no tiene sustancia para proceder. Es correcto. Eso, sin embargo, no constituye, digamos, una acción de prevaricato. No es que quien dicta una sentencia o una decisión de esa naturaleza está prevaricando por no tener, digamos, elementos de juicio. Un juez que dicta una detención indebida se convierte en autor de detención arbitraria, y esa detención arbitraria podría generar responsabilidad penal por abuso de autoridad, dependiendo de la gravedad de los errores. Eso alcanza al juez, no al fiscal. Sí, al juez. El fiscal pide. El fiscal pide, no, claro, el juez es el que decide. El juez decide. Bien, ahora, la arbitrariedad que se esgrime en este caso tiene que ver con lo que se demanda para poder establecer una detención preliminar. Es riesgo procesal, riesgo de fuga o flagrancia. En este caso, flagrancia no ha existido. Peligro de fuga. La manera como lo sostiene, digamos, el juez Carguancho. Concepción. Sí, Concepción Carguancho en su decisión no es solvente. El problema es que ya el Tribunal Constitucional, justamente en el habeas corpus a favor del expresidente Humala, ha señalado que la metodología que utiliza el juez Concepción para la privación de la libertad es inconstitucional. ¿Es lo mismo a ese efecto detención preliminar que prisión preventiva? Muy buena pregunta. Detención preliminar se dicta sin que exista proceso penal, que es lo que ha sucedido con Keiko y las 19 personas detenidas. La prisión preventiva se dicta cuando ya hay un proceso penal. Son distintos momentos, digamos. Pero como la detención preliminar es sin proceso, las exigencias son mucho mayores. Porque ya cuando hay un proceso, tú ya tienes cierto nivel de sospecha, el caso tiene cierto peso, puedes afectar derechos fundamentales. Pero si no hay caso todavía, si todavía no has alcanzado el peso para armar un caso, la detención preliminar solo tiene una justificación: actos de investigación que, para poderse realizar, es indispensable que el investigado esté detenido. El ejemplo que suelo poner: investigo a un padre por presunta violación sexual, las testigos fundamentales son las hijas agraviadas que viven con él. La única manera que brinden un testimonio es deteniendo al padre. Entonces, en la resolución del juez Concepción deberían aparecer esas diligencias que el fiscal Domingo Pérez no puede realizar, salvo que no uno, los 20 estén detenidos, y no hay ninguna explicación en ese sentido. El riesgo de fuga que se menciona no está bien sustentado. El problema para el juez Concepción, y por eso el TC dijo que su metodología es inconstitucional, para él todos tienen peligro de procesal. El que tiene dos piernas... No interesa si tiene casa, capacidad de fugar, tiene casa es alquilada,
Si trabaja, gana poco. O sea, él siempre encuentra una razón para que haya peligro procesal. Y el Tribunal Constitucional le ha dicho que eso lo establece la ley, no él. ¿Cómo puede sostener que Keiko Fujimori no trabaja? O sea, podremos cuestionar muchas cosas, pero que Keiko Fujimori está dedicada a la organización del Partido Fuerza Popular es un hecho público, ni siquiera necesita probanza. Entonces, lo que hay es claramente falta de razones para una detención preliminar. Ten presente, Mario, que esta es una investigación preliminar que casi tiene 3 años, que se han realizado más de un centenar de diligencias. Entonces, ¿qué está pendiente por hacer? Ahora, menciona también el juez la posibilidad de que Keiko Fujimori tenga influencia e interferencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto hace pensar que tiene algo que ver con lo que podría haber declarado el señor Camayo. Eso tampoco tiene sustancia en el... También ya se le dijo al juez Concepción que los únicos elementos que él puede utilizar para construir peligro procesal tienen que estar en la carpeta, en la investigación incorporado. Sí. La declaración del señor Camayo, yo no creo que esté incorporada a la investigación preliminar de dónde sale esta detención. Entonces, construye un peligro procesal sobre elementos que no están en el caso. O sea, solo lo que esté en el caso se puede utilizar para bien y para mal, no lo que no esté en el caso. Por eso es que, insisto, ya le dijo el TC, cambia tu forma de decidir cómo privas la libertad, no la puede mantener. O sea, ese protocolo quirúrgico ya le han dicho no va, busca otro tratamiento médico, pero él insiste. ¿Y entonces qué cosa es previsible que ocurra? Creo, bueno, en el caso de él va a repetir, ¿no? El juez Concepción, le reconozco que es independiente, le reconozco que es valiente, ojalá lo acompañara con sabiduría, él va a morir en su ley. Lo más probable, si ya hay detención preliminar... Que puede durar 10 días. El fiscal... Más, 2 días más después. El fiscal sí, hasta 10 días puede durar. Sí. El fiscal va a abrir proceso, a formalizar investigación preparatoria se llama, va a abrir proceso. O sea, este es un tiempo de espera a que el fiscal haga lo que usted menciona. Abra proceso y pida prisión preventiva. Y, digamos, conocidos los síntomas... Es inminente que llegamos a la prisión preventiva, salvo algo excepcional. Pero tiene que, digamos, aparte de formalizar la denuncia, el fiscal tiene que aparecer algún elemento nuevo, o para formalizarla traerá, digamos, a evidencia el fiscal elementos que todavía no conocemos. Casi en un 99% de los casos, con lo que se construye la detención preliminar, se construye la prisión preventiva. En 10 días es bien difícil que aparezca algo. No que aparezca, pero que no lo haya mostrado hasta ahora. No podría. No podía. No podría. No podía tener Se supone que él ha tenido que sacar todos los argumentos que justifiquen, acuérdate, privar la libertad sin que haya proceso. Ahora, ¿por qué se habla de la plausibilidad en el documento? Si lo que tenía que demostrar para la detención preliminar era, o la flagrancia que no existe, o el peligro de fuga o peligro procesal, ¿a qué viene toda esta otra reflexión sobre, digamos, cuál podría haber sido el delito cometido, el dinero que recibió, el pitufeo, todo lo demás? Los plausibles elementos de convicción son indicios que llevan a establecer en un alto nivel que se ha cometido un delito. Un estándar probatorio alto de comisión del delito. Tiene que haberse verificado. Y en este caso tendría que haberse verificado lo siguiente: que entregó dinero Odebrecht no es el tema, sino que Odebrecht entregó dinero que obtuvo ilícitamente y que quienes lo recibieron lo sabían. Esos son los dos temas centrales. No que Odebrecht se dedicaba a sobornar, porque esa es la finalidad del dinero, sino el dinero que ingresaba a la caja 2 tiene este origen delictivo. Eso va a ser un problema para todos aquellos a los que se lleve a proceso por haber recibido dinero de Odebrecht, de la caja 1, de la caja 2, de la que fuera, porque tendría que haberse probado primero el origen ilícito. Por eso es que digo, Mario, que el juez ha hecho desastre,
porque agarra los testimonios de los brasileros y los corta. Agarra la parte de los testimonios de los brasileros que dicen le dimos la plata, pero no agarra la parte del testimonio de los brasileros que no reconocen origen ilegal en el dinero que ingresó a la Caja 2. Volviendo a la pregunta que le hacía hace un momento, si la prisión preventiva como la detención preliminar no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sobre si se piensa que es culpable o no culpable la persona que se está deteniendo en ese momento, ¿a qué viene toda la reflexión sobre los presuntos delitos? Para ser exacto, supone un juicio provisional adelantado de una probable culpabilidad. La operación es más o menos así, sobre todo en la prisión preventiva. Por una ficción de la ley, sí, el juez que dicta la prisión preventiva en unos días, el juez Concepción, hace esta reflexión. Si yo hoy día tuviera que sentenciar sí, con lo que tengo, probablemente lo declararía culpable. Que me tinca, más o menos es así de... Sí, sí. Eso supone la operación probatoria de una prisión preventiva. Y de una detención preliminar también. Y en lo que cabe de una detención preliminar. Él tendría que decir, con lo que hay ahora, el origen del dinero de Odebrecht sería ilegal, tiene que leer el testimonio de Barata y tiene que leer el testimonio de Odebrecht. Y no hay un solo párrafo donde digan que el dinero que ingresaba a operaciones estructuradas tenía origen ilícito. Textualmente, Marcelo Odebrecht dice, eran equilibrios fiscales. Ellos sostienen que buscaron países donde se podía eludir, la evasión es delito, la elusión tributaria no, donde podían tener beneficios tributarios y esos beneficios tributarios, parte de ellos no los declaraban y iban a la Caja 2. Ahora, si Odebrecht hubiese obtenido el dinero como pago de obras que había conseguido de manera ilícita, ¿ese dinero no habría tenido origen ilícito también? Lo que hay que marcar ahí es, la ganancia es producto de la obra que se ha realizado, por ejemplo, ¿dónde habría? Sobrecostos. Sí, claro, a eso me refiero. Si se demostrara que hubo sobrecostos y ese dinero que se obtuvo como parte de los sobrecostos luego es ahí sí derivado, ahí sí tendrías un caso. Pero lo que he apreciado de lo que he estudiado regular de los temas de Brasil es que se han concentrado en para qué se utilizó la plata de la Caja 2, pero no de dónde salió la plata. No trabajado en la, ni siquiera explorado todavía. Ni siquiera en la justicia brasilera, y entiendo por qué. Porque en Brasil las empresas siguen funcionando. Ahora, la respuesta del fujimorismo en particular, que dice, este es un golpe, sin decir quién quiere dar el golpe ni en qué cosa consistiría, y es una persecución política, ¿tienen alguna manera de ser sostenidas o son solamente proclamas políticas? Es evidente, y creo que quedó claramente establecido, el día que se dio los allanamientos a los locales de Fuerza Popular, se instauró definitivamente una guerra entre el fiscal y Fuerza Popular. Y esa guerra se ha sostenido a lo largo del tiempo. Ahora, ¿esa guerra es un tema de un fiscal en específico con Fuerza Popular o es parte de todo este gran contexto de crisis del sistema judicial donde se hablaba de un blindaje al fiscal de la Nación, Chávarri? Creo que eso se va a responder en los próximos días. Ya el Congreso y fundamentalmente Fuerza Popular ha dicho no a la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, por tanto se acabó el problema, se acabó la guerra. Vamos a ver ahora qué sucede en el caso. Si el caso sigue adelante y José Domingo Pérez formaliza, abre proceso, hace un requerimiento de prisión preventiva, entonces lo del blindaje era una especulación política, periodística, pero no tendría base. Eso en lo que concierne a la presunta persecución política. Se podría pensar que hay, digamos, un fiscal que está persiguiendo a un partido por las razones que fuese. La hipótesis del golpe... No, yo no le veo ninguna porque base. Habría que además decir quién quiere golpear, desde dónde. Es una proclama política. Creo entonces que el problema central, Mario, es que todos los partidos tienen problemas penales en este momento. Y todos arguyen persecución política. Y eso se tiene que solucionar de una vez definiendo si el financiamiento ilegal de campañas es delito o no. Creo que si eso se define, se aclara,
vamos a lograr que los partidos salgan del quehacer de la justicia y que el país pueda seguir desarrollándose como corresponde. Si le he entendido bien a su manera de ver lo que está enfrentando en este momento Keiko Fujimori por la detención preliminar, tiene bastante parecido con lo que enfrentaron Ollanta y Nadine Heredia por la prisión preventiva. Entonces, digamos, si uno aplicara lo que dijeron Keiko Fujimori misma y Lourdes Alcorta y Torres, congresistas del Fujimorismo, sobre Nadine Heredia y el tipo de detención que la estaba afectando y que más o menos exaltaban el valor del... Gracias a Dios para ellos las pasiones políticas quedan de lado cuando se tiene que aplicar el derecho. Entonces, pero digamos, hay un doble rasero. Digamos que hay una gran paradoja, pero es la doctrina del TC que permitió la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el único camino que tiene estas 20 personas detenidas arbitrariamente para lograr superar su problema. Ahora, puestos a establecer similitudes, bajo la misma lógica, es decir, trasladándonos a la lógica del fiscal y del juez, podrían dictar o bien detención preliminar o bien prisión preventiva para Susana Villarán. Bueno, ella ya tiene un proceso penal abierto. Tendría que ser prisión y preventiva. Ya con su comparecencia funcionando, solamente la violación de las reglas de la comparecencia permitirían una prisión preventiva. Y hasta donde tengo entendido, ese problema no se ha dado en su caso. Pero Pablo Kuczynski... Él está en investigación preliminar. Pero le podrían dictar también la prisión preventiva bajo esa misma lógica. Tendría que abrir proceso. Y en el caso de él, la discusión es otra. En el caso de él, la discusión se centra en si a través de Westfield y First Capital se brindaron realmente servicios financieros y por tanto los pagos fueron legales, o si no hubo servicios, si los contratos fueron simulados y fueron un mecanismo para pagar sobornos, que es la tesis del fiscal. Eso recién se viene investigando. No es verosímil, no tendría que darse, pero el potencial hay que destacarlo. Bueno, cuando la política se mete en la justicia, todo sucede, ¿no? Antes de que nos gane el tiempo, hoy día se debe pronunciar el Poder Judicial acerca de las casaciones que tienen que ver precisamente con el plazo de duración de la investigación preliminar. Y el hecho de si puede ser considerado bajo la figura de organización. Pero fundamentalmente es para el plazo criminal. Por considerarlo crimen organizado, se lanzó 3 años de investigación. Ajá. Si le dan la razón a, digamos, Keiko Fujimori, a Mark Vito, ¿se cae la situación de detención preliminar? Si ganan la casación, que no es improbable, porque hoy día se define eso. No hay base legal para que una investigación preliminar dure 3 años. Ya. O sea, no existe una base legal. Eso lo han sacado a la fuerza. Si se declarase que todo el tiempo superado un plazo determinado, los 18 meses, todo el tiempo ha sido inconstitucional, todos los actos de investigación que se obtuvieron, incluido este de acá, todos los actos de investigación que se obtuvieron serían ilegales. ¿Y eso se define hoy? Hoy día se define. O sea, ¿podría tener un impacto? Sí podría tener un impacto. Y tienen que dejar en libertad inmediatamente a Keiko Fujimori. Todos esos y a los 19, lo que tendría que hacer es un control de daños. Y por eso es que creo que el fiscal, ojo, la detención preliminar no sale del caso Cócteles. La detención preliminar sale de otro caso, que dice aumentemos 500 a Keiko, que es el aporte de Odebrecht. Una cosa es Cócteles y otra cosa es Odebrecht. El problema del plazo, lo que está en la casación, es en el caso Cócteles. Entonces parece ser que el fiscal ha querido salvar su caso. Entonces todo el material de Cócteles lo ha trasladado al caso Odebrecht y lo está utilizando para la detención preliminar. Pero lo que no sabe es que si dicen inconstitucional lo que obtuviste acá, inconstitucional a dónde lo llevaste. También. La inconstitucionalidad sigue al documento, al testigo, a donde vaya. ¿Y en cuánto tiempo se opera, digamos, el efecto cascada de una cosa a la otra? Creo que si sale a favor, como estamos conversando, quizás lo lleve a que abra proceso, pero no pueda pedir prisión preventiva porque se queda sin armas.
Pero a efectos de la libertad de la señora Fujimori. A los 10 días. A los 10 días, Sí, o sea, sí, de los sí. 10 días no hay quien la... Salvo que ganasen una apelación, porque la resolución que da detención preliminar se puede apelar y seguramente la van a apelar. Esa apelación es la única que puede ¿Y dejar esa sin apelación efecto. en cuánto tiempo? Inmediatamente, el plazo es O sea, velocísimo. hoy, mañana. Sumarísimo. Hoy se apela, mañana sube. Hoy estamos martes, jueves o viernes se puede estar viendo. Poniéndonos en el otro escenario, digamos que la apelación no procede, dictan la prisión preventiva, ¿esto llega también al Tribunal Constitucional? Llegaría, pero pienso que el mejor chance estaría en la misma Sala Nacional. Podemos criticar al juez Concepción, pero la Sala Nacional no podemos discutir. Es el mejor subsistema de justicia que tiene el Poder Judicial. Ya ha corregido varias veces la plana al juez Concepción. ¿En cuánto tiempo llega a la Sala Nacional, verosímilmente? La apelación en una semana. En una semana. En una semana. En esa parte el nuevo proceso sí está funcionando bien, es veloz. Cuando ve apelaciones de prisión preventiva es muy rápido. Volviendo al asunto de la casación, ¿usted piensa que lo más verosímil es que le concedan la casación? Yo creo que deben ganarla, porque como te repito, no hay base legal para que la investigación preliminar dure 3 años. Eso lo han puesto estirando el chicle, y las leyes procesales penales no se estiran en perjuicio de los investigados. Eso lo prohíbe la Constitución. Es probable que ganen la casación. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, al doctor César Nagasaki, por ilustrarnos en este bosque difícil que es a veces digamos, la materia judicial y legal, sobre todo en tantos casos simultáneos. A las órdenes, como siempre. Muy bien.